Cuando Christina Ryan instaló cámaras en su patio trasero, nunca esperó que abrirían un portal a Jurassic Park. El 18 de abril de 2021, la mujer fue a revisar la cámara y no podía creer lo que veían sus ojos. Una criatura que parecía notablemente a un velociraptor corrió por su patio. Pero eso no podía ser posible, porque se extinguieron hace 75 millones de años. Christina compartió el video en Facebook y pronto aparecieron diversas teorías. Un pavo, un lagarto exótico, una iguana o un zorro. Sin embargo, la mayoría de los que comentaron llegaron a la conclusión de que probablemente era solo un perro con arnés que llevaba una correa. Qué emocionante sería un mundo en el que los velociraptors no se hubieran extinto y aún vagaran por nuestros jardines. En un mundo así, los oficiales de seguridad recorrerían los aeropuertos con velociraptors domesticados en lugar de perros. Durante una inspección de sustancias ilegales, tu mochila sería devorada por sus afilados dientes. ¿Y qué sucedería con otras especies que se han extinto? ¿Cómo sería si también volvieran de la extinción y tomaran el lugar de los animales que conocemos hoy en día? En este video descubrirás qué monstruo sembrará el terror en tu vecindario, qué criatura no podrá ser retenida incluso en las jaulas de un zoológico. ¿Es cierto que un Pterodactylus fue abatido durante la Guerra Civil en los Estados Unidos? Y por último, ¿podríamos sobrevivir en un mundo lleno de criaturas antiguas? Si los procesos evolutivos se revirtieran, no solo te encontrarías con velociraptors en el jardín de tu casa como le sucedió a Christina. En lugar de ratas, una criatura que definitivamente no esperarías estaría rebuscando en tu contenedor de basura. Este es el Propleopus que vivió en la Tierra hace 4 millones de años. Un ejemplar adulto pesaba alrededor de 70 kilos y se asemejaba en tamaño a los canguros modernos. El pariente vivo más cercano de esta criatura es el canguro rata almizclero, que pesa alrededor de 1 kilogramo. Basándonos en la estructura de sus dientes, los Propleopus eran omnívoros, al igual que las ratas. Disfrutarían tanto de un corazón de manzana desechado como de carne. Y no solo un trozo, sino un filete entero, que bien podría ser de un humano, ya que los Propleopus coexistieron en Australia con los primeros humanos antes de extinguirse hace solo 55.000 años. Tuvieron aproximadamente 10.000 años para causar miedo entre nuestros ancestros. Y si tomamos en cuenta el temperamento conocido de los canguros, los Propleopus serían unos vecinos bastante molestos y defenderían su territorio, o sea, tu patio trasero, con todas sus fuerzas. Un conflicto de esta naturaleza podría resultar en severas mordeduras e incluso costillas fracturadas debido a las patadas de sus patas traseras. Pero ya no habría que temer a las pandillas callejeras, ya que serían atacadas y mordidas por imponentes grupos de Propleopus. Casi como las tortugas ninjas, pero en versión canguros. Pero espera, las batallas de la evolución apenas están empezando. En un árbol cerca de una cafetería a menudo se ven periquitos que escaparon de una ventana abierta y no pudieron regresar, ahora pidiendo comida a los visitantes. Y si en vez de recibir a este encantador y delicado para la cena, nos encontramos con esto, este es el progenitor de los periquitos, el Phororhasido. Vivió aproximadamente hace 62 millones de años y pesaba alrededor de 130 kilos. Este pájaro podía crecer hasta 3 metros de altura. El mayor descendiente moderno del Phororhasido son los guacamayos, que pesan alrededor de 1,5 kilos. Pero eso es como una mosca comparado con el gigantesco pájaro ancestral. Es muy probable que los Phororhásidos no volaran, pero eran muy veloces corriendo. Incluso lograron desplazarse desde Norteamérica hasta Sudamérica y comenzaron a sembrar el terror entre la fauna local. Además de sus fuertes patas, los Phororhásidos tenían ganchos en las alas y un pico muy poderoso, lo que les valió el nombre de pájaros del terror. Desaparecieron hace unos 2 millones de años y es posible que solo hayan convivido con nuestros primeros ancestros humanoides. Pero si nos topáramos con ellos en la actualidad, los Phororhásidos seguramente preferirían presas más pequeñas como los Propleopus. Lo esencial sería alejarse a tiempo. De lo contrario, el Phororhásido que persigue a su presa te derribaría o incluso podría partirte a la mitad con su enorme pico. En un mundo habitado por estas criaturas no sería un periquito posado en el hombro de un pirata, sino un pirata posado en el hombro de un Phororhásido.
Pero incluso este no es el ancestro más imponente de los animales que conocemos. Hoy en día, el ser más grande que podrías encontrar en el campo de maíz más cercano es un jabalí. Pero, ¿qué tal si retrocedemos la evolución y alimentamos tus pesadillas para siempre? Te presento al Daeodon. Vivió hace aproximadamente 25 años y podía pesar alrededor de 1 tonelada entera, que es 3 veces más que un jabalí. Y en longitud, el Daeodon podía alcanzar hasta 4 metros. Su apariencia era como la del jabalí verrugoso, pero con mandíbulas mucho más robustas y colmillos prominentes. Sus pómulos tenían la amplitud suficiente para albergar músculos masticatorios capaces de triturar sin esfuerzo los huesos de animales de gran tamaño. El Daeodon no escarbaba en busca de bellotas como un jabalí, arrasaba con todo a su paso. Estos seres desaparecieron hace aproximadamente 18 millones de años. Sin embargo, si eso no hubiera sucedido, el Daeodon no solo habría devorado al Propleopus y a los fororrácidos, sino también a cualquier observador desprevenido que hubiera salido al jardín para ver si había un velociraptor correteando por allí. Sin mencionar cómo habría cambiado la trama del Rey León. El Daeodon Pumba se convertiría sin duda en el villano en lugar de Scar y sembraría el terror en toda la sabana. En un mundo donde una fauna tan temible merodea por nuestras casas, nuestra única opción sería quedarnos en casa viendo películas y pidiendo comida a través de drones. Solo nos aventuraríamos al exterior cuando fuera absolutamente necesario y siempre con la escopeta a mano. Pero si los antepasados de los animales domésticos ya nos daban tantos problemas, ¿qué podríamos esperar de las criaturas exóticas? Caminas por el zoológico sosteniendo un algodón de azúcar. El aroma a perros calientes invade el lugar, tal como en tus días de infancia. Pero de repente ves un grupo sospechoso de personas congregándose cerca del recinto de los rinocerontes. Te haces camino entre la multitud y descubres con horror que no es un rinoceronte. Es un Paraceratherium, su antepasado, y tiene el doble de tamaño que los rinocerontes modernos más grandes. El Paraceratherium vivió hace aproximadamente 30 millones de años y fue el mamífero terrestre más grande de la Tierra. El peso de esta criatura podía alcanzar hasta 20 toneladas y medía unos impresionantes 5 metros de longitud. Sin embargo, a pesar de su tamaño, el Paraceratherium era herbívoro y no se comportaba en absoluto como un depredador sediento de sangre. El Paraceratherium pacíficamente se alimentaba de las plantas hasta que alguien osaba perturbar su tranquilidad. En ese momento, el Paraceratherium tenía la capacidad de empalar y aplastar fácilmente al intruso. En última instancia, estos animales eran demasiado grandes para temer a los depredadores, pero aún así se extinguieron hace 6 millones de años. Los científicos sostienen que el cambio climático resultó en una escasez de alimentos para ellos. Pero si el clima no hubiera causado la extinción del Paraceratherium, habríamos tenido problemas. Este gigante podría derribar sin esfuerzo la valla del recinto para alcanzar las tentadoras hojas del exterior, y ni siquiera se daría cuenta de que está aplastando a toda la multitud. La única noticia alentadora es que la cacería de los cuernos de ese rinoceronte se transformaría en la persecución del rinoceronte a los cazadores furtivos. Mientras tanto, mientras escapas del enfurecido Paraceratherium, saltas al recinto de los orangutanes herbívoros. Parece el lugar más seguro del zoológico, pero en lugar de orangutanes te recibe un Gigantopithecus. Mientras que un orangután promedio pesa unos 50 kilos, su antepasado pesaba 500 kilos y se alza imponente superando los 3 metros de altura. El Gigantopithecus vivió hace 9 millones de años y según los hallazgos arqueológicos, tenían mandíbulas grandes y anchas con dientes enormes. Podría parecer que podrían arrancar de la mano de un mordisco, pero afortunadamente esas mandíbulas las necesitaban para masticar alimentos vegetales extremadamente duros. Se cree que el Gigantopithecus se alimentaba principalmente de bambú al igual que los pandas. Sin embargo, también hay indicios de que eran omnívoros y podían roer sin problemas los huesos de un elefante, por ejemplo. Básicamente, los orangutanes también pueden disfrutar ocasionalmente de carne, pero eso no los hace peligrosos para los humanos. No obstante, estos primates son considerablemente más pequeños que los humanos, mientras que el Gigantopithecus era mucho más grande, por lo que fácilmente podrías convertirte en su aperitivo y entonces todo sería cuestión de suerte. Podrías terminar siendo el juguete favorito de sus crías. Además, esto podría haber ocurrido realmente en el pasado, ya que el Gigantopithecus se extinguió hace aproximadamente 1 millón de años.
Eso significa que coexistieron con nuestros primeros antepasados. El Gigantopithecus habitó principalmente el territorio de las actuales India y China. Entonces, ¿podrían las leyendas locales sobre gigantes no ser mitos, sino simplemente ecos de los recuerdos de nuestros antepasados? Pero incluso una hambrienta familia de Gigantopithecus se daría a la fuga cuando un cocodrilo se deslizara por un agujero en la pared del recinto vecino. No un cocodrilo ordinario que les pareciera un simple lagarto, sino su ancestro. El Sarcosuchus pesaba unas 4 toneladas. Las escamas de esta criatura eran tan fuertes que ni siquiera los dinosaurios podían atravesarlas. Vivió hace 110 millones de años. A pesar de alimentarse de grandes presas, no sabía cómo realizar el truco favorito de los cocodrilos más pequeños, el giro de la muerte. El Sarcosuchus no requería de ninguna habilidad particular, ya que sus dientes afilados y mandíbulas potentes eran suficientes para atrapar y morder a su presa de manera rápida. Si un visitante del zoológico tuviera la desgracia de acabar en su boca, se convertiría instantáneamente en un montón de carne picada cubierta con lo que antes era su ropa. En un mundo donde el Sarcosuchus no se extinguió hace 93 millones de años, Florida estaría completamente deshabitada y se llamaría el estado del Sarcosuchus. Pero en un mundo de esta índole, no solo es un país el que estaría en peligro. Para evitar que las terroríficas criaturas prehistóricas se disipen por todas partes, sería esencial construir no simples zoológicos, sino auténticos parques jurásicos con sistemas de seguridad avanzados, cercas eléctricas de varios metros de altura y torres de vigilancia a lo largo del perímetro. Y aún así, como hemos visto en las películas, no hay garantía de seguridad, especialmente si se sustituyen algunos de los animales más queridos de la ciudad por verdaderos dinosaurios. Sales de tu hogar con un tazón de comida para gatos y te diriges al callejón más cercano como siempre con la intención de alimentar a los gatos locales. Pero en vez de eso te encuentras un Sinocaleopteryx con la boca ensangrentada. Pesaba unos 20 kilos, así que era casi 10 veces más grande que un gato. El Sinocaleopteryx vivió aproximadamente hace 129 millones de años y se alimentaba principalmente de aves y pequeños mamíferos. No son predecesores de los felinos actuales, pero desempeñaban un papel ecológico muy parecido. Estos dinosaurios eran cazadores astutos que acechaban a sus presas, al igual que los gatos. En los estómagos fosilizados de los Sinocaleopteryx, los científicos hallaron restos de varias criaturas consumidas, lo que sugiere que cazaban con frecuencia y en gran cantidad. Un gato doméstico común puede causar rasguños y mordeduras dolorosas en la piel. No obstante, si un Sinocaleopteryx te toma de sagrado, podría arrancarte fácilmente la mano junto con la comida del gato sin siquiera atragantarse. Pero en un mundo donde no se extinguieron hace 122 millones de años, ocurriría algo verdaderamente aterrador. ¿Pensabas que no había nada más terrible que la película musical Cats, con sus espeluznantes efectos y las caras de los actores en cuerpos de gato? Bueno, ahora imagina si los superpusieran en los cuerpos de los Sinocaleopteryx. Si estás acostumbrado a alimentar no solo a los gatos callejeros, sino también a las palomas en el tejado, puedes continuar dejando la comida, ya que te convertirás en su sustento, porque todas las aves urbanas serán espantadas por un pterodáctilus. Vivió hace 145 millones de años y pesaba alrededor de 250 kilos. El Pterodactylus promedio tenía una envergadura de cerca de 1 metro, por lo que cuando aterrizaba cerca se sentía como estar al lado de un helicóptero. Te arrastraría con el viento. Sin embargo, las alas grandes también tienen sus desventajas. Los Pterodactylus no podían levantarse del suelo. Precisamente por eso se colocarían en los techos de las ciudades, desde donde podrían planear fácilmente hacia abajo. Los Pterodactylus se alimentaban de pequeños mamíferos que atrapaban en el aire y tragaban al instante. Y si los Pterodactylus no se hubieran extinto hace 66 millones de años, también tendrías que mirar constantemente al cielo. ¿Recuerdas el video en el que una gaviota ataca a un ciclista durante una carrera? ¿Y si fuera un Pterodactylus? Si tal escenario te parece completamente fantástico, piénsalo de nuevo.
Hay evidencias de que las personas no solo encontraron esqueletos de pterodáctilos, sino que incluso los encontraron vivos. En esta imagen de la época de la Guerra Civil estadounidense, unos soldados posan junto a una criatura que se asemeja a un pterodáctilos. Además, el 26 de abril de 1890 en el periódico Tombstone Epitaph se publicó un artículo sobre cómo los residentes locales se encontraron con una criatura prehistórica parecida a un caimán gigante con alas. Al parecer, dos granjeros dispararon al pterodáctilus y lo mataron, para luego llevarse una foto de recuerdo. ¿Podría ser que algunos ejemplares de esta especie sobrevivieran hasta el siglo XIX? En la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos se guarda una copia de este periódico, pero se sostiene que no contiene dicha fotografía. En lo que respecta a la foto con los soldados, es muy probable que se haya creado en una computadora para un programa de televisión. Una cosa es segura, la historia del encuentro con un pterodáctilus fue publicada en el periódico Tombstone Epitaph. ¿Y si los pterodáctilus todavía existieran en la época de la Guerra Civil? Se habrían empleado como los primeros aviones para lanzar bombas sobre el enemigo o transportar carga por el aire. Quien lograra domesticar a los pterodáctilus habría obtenido una ventaja crucial. Y quién sabe, tal vez toda la historia de Estados Unidos habría sido muy diferente. Pero una cosa es cierta, nuestras calles ya no serían tan seguras. Los animales más grandes que se ven en las ciudades modernas de Estados Unidos son osos hambrientos que han emergido del bosque. Un encuentro con ellos ya representa una amenaza de muerte o de lesiones graves. Pero ¿qué pasaría si por analogía los osos fueran reemplazados por los depredadores más grandes entre los dinosaurios? Y no estoy hablando del tiranosaurio. El Spinosaurus vivió hace 112 millones de años y sus principales armas eran sus mandíbulas estrechas y largas, repletas de pequeños dientes puntiagudos. Un ejemplar promedio pesaba 9 toneladas. Podía atrapar a un tiranosaurio y despedazarlo sin que la presa tuviera oportunidad de escapar. Las mandíbulas y los dientes del Spinosaurus estaban diseñados como una trampa segura. Hace 93 millones de años se extinguieron, pero si eso no hubiera ocurrido, la bandera de la República de California mostraría un Spinosaurus en lugar de un oso. La pregunta es si California estaría habitada, sin mencionar a todo Estados Unidos. Si todos estos dinosaurios volvieran a la vida, experimentaríamos algo similar a una invasión extraterrestre. Las personas se encontrarían tropezando bajo los pies de estos monstruos e intentando sobrevivir en ciudades que se derrumban ante sus ojos. ¿Pero qué sucedería con el ejército y la Guardia Nacional? No creo que sean de mucha ayuda, porque en ese escenario cada uno tendría que valerse por sí mismo. Pero ¿y si intentamos buscar entre las criaturas prehistóricas no solo adversarios en la lucha por la supervivencia, sino también aliados? Los perros llevan con nosotros desde que vivíamos en cuevas. Sin embargo, su antepasado no era una formidable criatura gigante, sino un simpático animal llamado Canis lepophagus. Vivió hace unos 10 millones de años y era ligeramente más grande que un coyote moderno. Apenas sería un bocado decente para el Sinocaleopteryx. Si tuviéramos que elegir entre animales antiguos que se pueden pasear con correa, el Stegosaurus sería la mejor opción. Vivió hace 75 millones de años y pesaba unos 150 kilos. Pero lo más crucial es que la cola del Stegosaurus era su arma más letal. Estaba compuesta por 7 pares de placas puntiagudas que sobresalían en todas direcciones. Un par de golpes con esa cola y el abdomen del enemigo quedaría desgarrado. Además, los Stegosaurus eran herbívoros, por lo que no tratarían de comerte. Pero ¿qué tal una criatura que se pueda cabalgar y pueda repeler a las antiguas bestias desde las alturas? Los caballos, que también hemos domesticado desde tiempos inmemorables, descienden del Iracotherium. También era un animal diminuto. Podía pesar hasta 9 kilos, más o menos el tamaño de un mapache grande. No se llega muy lejos con eso. Afortunadamente, un dinosaurio como el Triceratops es ideal tanto para moverse de manera segura y trabajar la tierra, como para actuar como un tanque viviente durante la batalla. Vivió hace 65 millones de años y pesaba hasta 9 toneladas. El Triceratops tenía una cresta en la cabeza adornada con pequeñas espinas óseas. Esencialmente es una armadura viviente. Si te subes en su lomo, ya tienes protección contra el viento, las lanzas e incluso las balas.
El Triceratops también llevaba armas incorporadas, 3 cuernos afilados y robustos. Pero eso no es todo. El hocico del Triceratops termina en un auténtico pico con dientes ocultos en su interior. Con esos dientes podría morder no solo troncos de árboles, sino también la columna vertebral de alguien. Los Triceratops son herbívoros, por lo que para domesticarlos puedes ofrecerles manzanas. Supongo que necesitarías una caja entera, pero para manejar a estos dos aliados animales necesitamos gente fuerte. Resulta que tenemos parientes evolutivos más fuertes y resistentes. Aunque no son ancestros directos, sino más bien primos. Los neandertales. A primera vista puede parecer que no nos diferenciamos mucho, pero no es cierto. Los neandertales aparecieron hace alrededor de 150.000 años. Ya en aquel entonces tenían muchas similitudes con nosotros. Recolectaban plantas medicinales, cuidaban a los miembros más débiles de su tribu y enterraban a sus muertos. Los neandertales eran más resistentes debido a su estructura torácica. Su cráneo era más amplio y robusto, con prominentes crestas en las cejas. Al mismo tiempo, sus manos estaban mejor adaptadas para manejar armas pesadas. Por lo tanto, los neandertales son nuestros aliados ideales y pueden manejar fácilmente criaturas que superan nuestras capacidades. Pasear a un Stegosaurus con correa o montar un Triceratops. Tranquilo, si lográramos reunir a un ejército completo de neandertales, sin duda alguna derrotarían a los pterodáctilos y más. Pero un momento. ¿No crees que estamos un poco desfasados? En realidad, superamos a los neandertales en la carrera evolutiva y los llevamos a la extinción. Pero este mundo con criaturas aterradoras es más adecuado para ellos que para nosotros. Los neandertales no son simios gigantes, también son humanos que tarde o temprano se darán cuenta de que nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. Abajo los Homo sapiens, que solo dan órdenes. Temo que no sobreviviríamos a una guerra civil tan humana en medio de bestias sedientas de sangre por doquier, y entonces los neandertales conseguirían su venganza histórica. No obstante, hemos estado al borde de la extinción en numerosas ocasiones y aún así hemos logrado sobrevivir. Sin embargo, ni los dinosaurios, los Deodon ni los neandertales son las criaturas más temibles que hemos erradicado. La bacteria Yersinia pestis es la causante de la peste bubónica. En la Edad Media mató a más de 100 millones de personas. Eso es 60% de la población de la Europa medieval. Y en la lucha contra este antiguo mal, nuestros aliados han sido la ciencia y la tecnología. Así que aunque los animales que nos rodean comiencen a evolucionar de nuevo, tenemos la posibilidad de encontrar una solución. Solo necesitamos dar tiempo a los científicos para que trabajen en los laboratorios. Parece la oportunidad perfecta para finalmente crear robots gigantes como en Pacific Rim. Entonces, ¿te gustaría vivir en un mundo así?